desde el versículo 28, Lucas 14, Lucas capítulo 14, desde el versículo 28 hasta el versículo 33. Habiéndola encontrado, confirmamos con un amén para dar lectura. Amén. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Amén, amén, amén. Tomen asiento. Me contaba el pastor que están terminando ya la serie de las parábolas y esta es, digamos, la terminación de esta serie. Y esta serie tiene un título. Esta serie dice que es la parábola de la torre y la de la guerra. Y son dos parábolas en una, pero están entrelazadas entre sí. Y como en todo lo que el Señor hablaba a su pueblo, cuando Él, ¿no es cierto?, se dirigía a ellos, siempre era con una enseñanza muy profunda, ¿no es cierto?, muy directa, muy clara. Incluso la interpretación de las parábolas era para que algunos entendían bien claro y su vista era, ¿no es cierto?, velada y todo era claro, o simplemente no veían nada y no entendían nada. Y que el Señor en esta hora pueda abrir nuestro entendimiento, pueda abrir nuestros ojos, que nuestro corazón pueda estar receptivo a lo que su palabra quiere decirnos. Pero creo que es necesario dar un poquito de contexto. Vamos a leer unos versículos anteriores, voy a darle lectura yo, para que vamos comprendiendo lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Dice del versículo 25, grandes multitudes le acompañaban y él, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dice la palabra del Señor que grandes multitudes le acompañaban. Pero sin embargo, este mensaje fue directo a los que venían con él, ¿no es cierto? De hecho, no sé si se dio cuenta, hay una palabra que es reiterativa, que se repite en la lectura, y es discípulo, ¿no es cierto? Y por lo tanto vamos ya entendiendo que el mensaje se está dirigiendo claramente a los que son sus discípulos, a los que son sus seguidores, a los que son los aprendices directos de Jesús. Y asimismo cada uno de nosotros en esta hora, me imagino y es mi anhelo que pueda ser nuestro deseo también ser seguidor de Jesús. Querer ser como Él fue, hacer lo que Él hacía, caminar como Él caminaba. Por lo tanto, amado hermano, la palabra del Señor, cuando Cristo habla, cuando Cristo daba estas interpretaciones que muchas veces eran poco entendibles, que para nosotros a través de ella pueda ir abriéndose nuestro entendimiento, nuestra mirada de lo que está ocurriendo. Dice que se dirigió a la multitud, ¿no es cierto? Pero el mensaje fue claro y fue directo y fue tan directo que las palabras a la multitud yo creo que salieron de forma amplia, pero se centraron directamente en un grupo reducido de personas, que eran nuevamente los discípulos. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a su hermano y hermana, y aún hasta su propia vida, no puede
no puede ser mi discípulo. Y aquí a lo mejor nuestra mente entra un poquito en contradicción, ¿no? Porque uno de los 10 mandamientos dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y cómo aquí el Señor nos está mandando a que dejemos a nuestra madre, dejemos a nuestro padre, a nuestra madre. Pero sin embargo, aquí el Señor está ocupando un género literario muy claro, que es una exageración, para poder dar a entender una virtud. Aquí el Señor claramente, a través de la palabra del Señor, siempre nos ha mandado a honrar, a cuidar, ¿no es cierto?, a nuestros padres. Y como decía recién, es un mandamiento. Pero aquí el Señor está dando una analogía clara con esta lectura. Y nos está diciendo que no puede haber nada. No puede haber nada que pueda ocupar el lugar del Señor. No puede haber. Si bien para nosotros, ¿no es cierto?, está poniendo el lugar principal a nuestro padre, a nuestra madre. Dice, padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas. Dice, y hasta su propia vida. No puede ser mi discípulo. Y aquí, amado hermano, ya este mensaje, digamos, empieza a ser tan reducido, empieza cada vez a estrecharse más las palabras del Señor, que yo me imagino que de a uno la multitud se fueron apartando, se fueron separando, quedando ya los más reducidos. Y se centra, ¿no es cierto?, en el versículo 27 y aquí hace una presentación, una explicación que era mucho más gráfica en aquel tiempo. Dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Claro, para nosotros hoy día, a menos que sea en una película, que sea, ¿no es cierto?, en una representación, no podemos imaginar ni podemos ver cómo sería un hombre llevando una cruz. Porque nosotros no tenemos esta costumbre en estos tiempos. Pero en aquellos tiempos era la pena capital, era la muerte. Era sentencia a muerte, era tortura y muerte el llevar su cruz. Y aquí el Señor está haciendo esa misma analogía. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno me quiere seguir, si alguno quiere venir conmigo, va a tener que llevar su sentencia de muerte consigo porque no lo va a pasar bien. Porque esto es una condenación directa. En aquel tiempo el ser cristiano, el ser hijo del Señor, traía consigo la sentencia directa. La sentencia. No nos podemos olvidar que el Evangelio de Jesucristo, cuando era predicado, era exclusivo. ¿No es cierto? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ese era el problema que se presentaba directamente con la cultura romana. Ellos eran de una cultura muy extensa en dioses. Incluso si el evangelio, el cristianismo no hubiese sido tan exclusivo de decir que solamente en Cristo, los cristianos no habrían sido perseguidos, no habrían sido torturados, no habrían sido dañados por profesar su fe, por declararse cristianos. Pero era esta exclusividad. Era el decir, como dijo Cristo, no puede ser mi discípulo. Debido a esto, a la exclusividad de seguir a Cristo. La exclusividad de entregar solamente la vida a Cristo. No a las riquezas, no a la familia, sino que a Cristo. Esta exclusividad era lo que traía consigo la pena capital de la muerte dentro de la cultura romana. Por lo tanto, si encerró en el primer versículo 25 que le dábamos, ¿no es cierto?, perdón, el 26, un poco de contexto, encerraba con la familia, ya cuando habla de la cruz, yo creo que ya ahí quedaron solo los 12. No creo que hayan quedado más gente que esa. Ellos ya estaban entregados y confiados, seguros que en la promesa del Maestro, de Jesús. Ya habían visto el poder, ya confiaban y ya creían en sus palabras. Tenían al Maestro, ¿no es cierto? De hecho, hemos visto lecturas, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor cuando un maestro de Israel, Nicodemo, ¿no es cierto?, un hombre que no era cristiano, no profesaba el Evangelio, llegó donde el Señor y le dijo,
yo sé que tú eres maestro, porque nadie hace las cosas como tú las haces. Yo sé que tú has venido de Dios. O sea, si un hombre extranjero del pueblo de Dios, que no era cristiano, que no era seguidor de Cristo, tenía esa convicción, los creyentes, los discípulos que en esta hora ya estaban siguiendo al Señor, ya habían comprendido esta situación. Ellos sabían ya lo que se venía. Por lo tanto, ellos ya habían comprendido que el Evangelio, Dios, la salvación a través de Cristo era más importante que su familia, que sus posesiones, que lo que el Señor había mandado a través de las Escrituras. Y podemos ver que ellos tenían la Escritura a través de los profetas. Incluso en el Nuevo Testamento hay citas bíblicas cuando hacen alusión a Isaías y Malaquías y otros profetas más. Por lo tanto, amados hermanos, ellos ya venían entendiendo lo que era la función del Redentor. Ya ellos venían comprendiendo lo que era la salvación, pero también consigo traía esta consecuencia, que era cargar sobre sí la cruz. Y podemos ver, amados hermanos, lo que le quiero ir comentando. Yo me imagino que ya nuestra mirada se empieza a centrar en lo que es la parábola. Y esto, al partir una multitud grande, ¿no es cierto?, de oyentes del Señor, ya con estas analogías de la familia, de la cruz, de la muerte, del negarse a sí mismo, O sea, yo creo que eso trasciende cualquier lógica para nosotros, me imagino. Yo creo que cada uno de nosotros nos queremos, ¿no? Y si no nos queremos, por lo menos en la mañana nos miramos al espejo, nos peinamos, tratamos de vernos bien, por lo menos. Cuando nos sentimos mal, vamos al doctor, ¿cierto? O cuando hay alguna situación, ¿no es cierto?, grata para nosotros, podemos salir, podemos pasear, disfrutar de tantas cosas para poder nosotros mismos, ¿no es cierto?, sentirnos bien, cómodos con nuestras familias. Y aquí muchas veces se provoca controversia dentro del pueblo evangélico, del pueblo cristiano. Esto no quiere decir que nosotros no podemos salir a ningún lado. Esto no tiene ninguna trascendencia ni relación en que nosotros le demos la importancia a nuestra familia que merece. Porque nuestra familia tiene un lugar importantísimo dentro de nuestras vidas. De hecho, la iglesia, si usted la ve, está compuesta por familias. Por lo tanto, esto para nosotros es de vital importancia. Yo no puedo decirle a mi esposa, yo me voy a ir, usted se queda con los niños, me voy a la iglesia. ¿Me entiende? Sino que esto es un conjunto, es un complemento. Y esto que va diciendo, ¿no es cierto?, está haciendo esta analogía, esta exageración para que el pueblo pueda entender la importancia de Cristo en la vida del hombre. La importancia. De hecho, lo culmina diciendo, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi seguidor, si yo no ocupo el lugar en su vida que debo ocupar. De hecho, hemos visto una cita bíblica, yo te la comentaba en la escuela con respecto al joven rico, ¿no es cierto?, cuando se acerca al Señor. Y el joven rico se acercó al Señor presentando su currículum, ¿no es cierto?, toda su imagen, el cumplimiento de sus obras, su conducta, todo de forma intachable. Pero cuando el Señor le dijo, está bien, excelente todo lo que haces, ahora vende todo lo que tienes, saca de tu corazón todo el amor al dinero, todo el amor a las posesiones, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y ahí también se redujo, ¿no es cierto?, la cantidad de seguidores, y esto quedó de lado este varón también. O sea, amado hermano, el Señor, a través de la Escritura, siempre a su pueblo, y en este caso a nosotros hoy día, nos está dando la exclusividad de ser sus discípulos. La exclusividad de ser sus discípulos versus el costo. Esto no va a ser simple. Lo conversábamos en la mañana y hoy día se está presentando un evangelio humanista, ¿no es cierto? Vengan al Señor que todos tus problemas van a ser solucionados. ¿Necesitas un trabajo? Ven. El Señor te va a dar un trabajo. ¿Necesitas sanidad? Y se presenta humanistamente como un genio mágico al Señor que va a solucionar todos los problemas. Como que la vida del evangelio, la vida del discipulado es una vida fácil, ligera.
Pero esto, amado hermano, tiene un costo. El ser seguidor de Cristo merece y requiere un trabajo, una aceptación, incluso a negarnos a nosotros mismos. Por sobre todas las cosas. El Señor tiene que ser el centro absoluto en nuestras vidas. A lo mejor usted está diciendo, pero todavía no empieza con la parábola, que es el centro. Pero creo que debemos, primeramente, para poder entrar en lo que es la parábola, debemos saber lo que son los costos para poder llegar a esto. El seguir a Cristo no es fácil. Y de hecho aquí, en esta analogía, no piense que voy a terminar porque estoy cerrando, sino que por el viento. En esta analogía el Señor parte diciendo, una gran multitud le seguía. Y hoy día yo creo que cada uno de nosotros hemos visto iglesias a través de la internet, a través de muchos lugares, incluso en nuestros locales, cerca donde vivimos, hay iglesias grandes, muchos seguidores, iglesias grandes. Pero a la hora de evaluar un costo, a la hora de poder analizar la palabra del Señor y presentar lo que es el costo del discipulado, esto también empieza a ser reducido. Y dentro de estas grandes iglesias de cientos de hermanos, los que verdaderamente tienen el conocimiento claro de lo que es el costo del discipulado, la entrega al Señor, el servicio, el compromiso, es un pequeño segmento de aquella iglesia. Es lo mismo. Es lo mismo. Por eso hace esta relación el Señor. Grandes multitudes le acompañaban. Y volviéndose, él le dijo, si alguno viene en mí. Hoy día es fácil estar en la iglesia. Hoy día es fácil estar en la iglesia, ser parte de una iglesia. Pero es difícil estar en Cristo. Es difícil estar en Cristo. Porque esta conducta se ve marcada directamente en el negarnos a nosotros mismos. En nuestra disposición, en que si verdaderamente ocupa el Señor aquel lugar de primero sobre otras cosas. Que el Señor nos ayude para que nuestro entendimiento pueda ir, ¿no es cierto?, comprendiendo lo que es el costo al discipulado, lo que es el costo a la iglesia. Pero no estoy hablando al lugar físico, sino que estoy hablando a ser el cuerpo de Cristo. Al dejarnos gobernar por esta cabeza perfecta. Que muchas veces nosotros nos creemos sabios, con conocimiento, con intelecto, con sabiduría bíblica, y queremos de esta manera conducirnos por nuestros propios medios, dirigirnos de nuestra propia manera. ¿Y sabe qué? Y lo peor de esto, que muchas veces nosotros le agregamos una frase y le decimos, el Señor sabe. ¿Ha escuchado esto usted, no? No, el Señor sabe. Hermanito, ¿por qué no vino el domingo? No, es que, ¿sabe qué, pastor? Trabajé toda la semana. Y el domingo estaba muy cansado, me dolía todo el cuerpo. Pero el Señor sabe el deseo mío. Que el Señor vaya quebrantando nuestro corazón y que en nuestro corazón pueda tener el lugar principal el Señor. Que podamos ir evaluando los costos. Con esto no le quiero decir, hermano, que usted renuncie al discipulado, a la entrega, sino que podamos ver dónde estamos parados nosotros, dónde estamos caminando. Mire, la palabra del Señor es como un espejo para nosotros. Analiza nuestra vida, nuestras vivencias. Si verdaderamente lo que vivimos es lo que estamos profesando. Por esto mismo, el que sea consecuente nuestra vida con nuestro hablar es lo que es parte importantísima y difícil, el seguir a Cristo y el discipulado. Y entrando a lo que es, ¿no es cierto?, ya estos versículos de estas parábolas, aquí hace alusión a una torre y dice, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula los costos para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Y aquí hace una pregunta demasiado obvia, ¿no es cierto? Hace una pregunta retórica. ¿Y cuál sería la respuesta? Ninguno, ¿no es cierto? Nadie lo podría hacer. Porque sería el mayor de los necios en decir, no, yo lo haría así, yo voy y construyo nomás y me lanzo y yo sé que la voy a terminar en algún momento. O sea, aquí está diciendo el Señor, en base a los versículos que recién analizábamos, debemos evaluar los costos. Aquí está hablando de una torre y en aquel tiempo
tanto en la agricultura como en la guerra, estas torres eran construidas en lugares estratégicos. Estas torres servían como vigía, eran puestas en altura para que la gente pudiese tener una visual, pudiese tener una mirada más clara de lo que ocurría a todo alrededor. Por lo tanto, al construir, ¿no es cierto?, al ver una edificación, ¿no es cierto?, que se empieza a levantar y queda a la mitad, todos vamos a comentar, ¿no es cierto? Oh, miren, no fueron capaces de terminar. ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo no calcularon? ¿Cómo no analizaron el terreno? ¿Cómo no vieron el fundamento de aquella torre? ¿Cómo no se dieron cuenta que ahí iban a necesitar excavar y excavar para que el fundamento fuera sólido y llegaran verdaderamente a lo que es la roca? Y poder esa torre plantarla, terminarla, calculando sus costos, sus tiempos, sus materiales y todo lo que esto conlleva. Y no ser de burla, porque imagínense, dice, no sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. Claramente se está entrelazando esto. Claramente los versículos con respecto al costo de seguir a Cristo, al costo de poder avanzar en el Evangelio, ser como Cristo era. Así mismo como dijo Pablo, ¿no es cierto? Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Incluso hasta nos justificamos muchas veces. No, pero es que el apóstol Pablo es el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Pero él tenía otro Dios. Él tenía otro Espíritu Santo. Por él había muerto otro Cristo, no el mismo que nosotros. Hermano, el Evangelio es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por lo tanto, para nosotros, la entrega que tenían estos hombres debería ser un ejemplo a seguir en todas sus letras. No una justificación a decir, pero es que estos hombres eran otros hombres, eran otros tiempos. Sí, eran otros tiempos. Y eran tiempos mucho más difíciles a los que vivimos hoy en día. Nosotros hoy día, y yo sé que usted no me puede negar esto, hoy día tenemos comodidad para todo. ¿O no? Hoy día la iglesia está muy lejos, vamos al celular, abrimos la aplicación Uber cuando no hay vehículo, y el vehículo llega a la puerta de nuestra casa y nos deja donde mismo. O sea, no podemos decir, ¿no es cierto?, claramente que hoy día hay problemas, hay restricción, hay distancias, hay clima y hay tantas cosas que nos impidan a nosotros poder juntarnos como cuerpo, disponer nuestra vida, entregarnos verdaderamente al día del Señor. Porque este es el día que el Señor nos ha dado para adorarle, para glorificar su nombre, para que juntos, ¿no es cierto?, podamos adorar su nombre, alabarle y que nuestra alma, ¿no es cierto?, sea refortalecida en él. Porque hay un costo, porque hay un problema, hay una dificultad, hay una angustia, hay un sinnúmero de dificultades que vamos a tener. Incluso el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero también completa, ¿no es cierto?, este versículo trayendo consuelo a nuestras vidas, trayendo una esperanza. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. O sea, nos da a entender, ¿no es cierto?, el costo del discipulado. Nos da a entender que tendremos dificultades, que habrán problemas en el camino. Pero cuando nosotros miramos en este caminar de forma horizontal, solamente, ¿no es cierto?, a nuestra mirada, a nuestra vista, ¿no es cierto?, y nos desligamos de lo que es mirar al que creó los cielos y la tierra, nuestra carga se empieza a hacer más pesada, porque no tenemos solución. Porque yo veo al hermano Cristian, veo al pastor, veo al hermano René, y así veo a cada uno igual que yo, y yo sé que todos tienen dificultades. Y yo sé que ellos no pueden llevar mi carga. Pero ¿qué pasa si yo cierro mis ojos y miro a los cielos, como dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Puedo descansar en él. Y esta dificultad, este costo, este cálculo, no empieza a depender de mis medios, no empieza a depender de mis materiales ni de mis costos, sino que empieza a depender y mi vida es depositada en las manos del Señor. Amado hermano, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Cuando yo evalúo los costos y me doy cuenta que la construcción es demasiado cara, que la excavación es demasiado profunda para encontrar la roca, es porque yo estoy mirando con estos ojos. Es porque yo estoy mirando de forma horizontal.
no estoy mirando al Creador de los cielos. No estoy poniendo mi mirada por fe en aquella cruz sangrante que un día el Cristo se entregó por nosotros, sino que estoy mirándome a mí, estoy mirándole a usted. Por eso el Señor va haciendo esta analogía de hacer el cálculo. Incluso Él parte diciendo, por eso quería cerrar la Biblia, el viento me corrió la hoja. Por eso la analogía parte diciéndola, si alguno viene a mí, o sea, en ningún momento hace y da a entender que el seguir es por fuerza humana o por obtener una meta o por obtener un propósito personal, sino que es seguirlo a Él. El costo es mirándolo a Él, entregándonos por Él. Amado hermano, esto no tiene nada que ver con nosotros, con nuestras familias, con el pastor. Esto es con el Señor. Esto es una relación estrecha con el Señor. El poder terminar esta torre, el poder calcular los costos, el poder, ¿no es cierto?, con seguridad excavar y llegar al fundamento verdadero, es mirando al Señor. No es en nuestro esfuerzo, no es en nuestras fuerzas propias como hombres, sino que es poniendo y depositando nuestra confianza en aquel que nos llamó, en aquel que nos escogió, en aquel que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Porque esto no es propio, hermano. Esto no es que yo vine a Cristo. Porque es imposible que yo hubiese venido a Cristo. Es imposible que usted haya venido a Cristo. Porque no hay ni siquiera uno que busque a Dios. No hay ni siquiera uno. ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Esto es lógico, ¿verdad? Esto es lógico. Es algo absolutamente lógico para nuestro entendimiento. ¿Quién no consideraría, ¿no es cierto?, el calcular, el hacer este cálculo que va a ir en pérdida? Y aquí una batalla no era algo simple, no era algo pasajero. Cuando hace esta analogía de las batallas, la batalla, una pérdida en batalla traía esclavitud, traía muerte, traía pérdidas de terreno, de reinado, de oro y consigo una deshonra en todo lugar. Y para nosotros, amados hermanos, el hoy día tener una derrota, para que hoy día nos vean y nos digan, ese no era el cristiano, ese no era el que predicaba, ese no era el que hablaba, ese era el que nos decía esto, para que no ocurra esa burla a nosotros, nuestra entrega tiene que estar puesta en el Señor. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Podamos nosotros estar puestos como aquel puente, ¿no es cierto? Y entregados para la obra del Señor. No para que nosotros seamos los receptores de esta bendición. Nosotros no somos receptores de bendición. Nosotros somos vasos de honra con el propósito de glorificar al Señor. No para que el nombre del Señor sea puesto en el piso. No para que se burlen del nombre del Señor, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Seamos una congregación, seamos una comunidad de creyentes salvados, entregados y confiando en Cristo nuestro Salvador. Porque es bonito hablar, ¿no es cierto? Es fácil decir, yo soy cristiano, ¿o no? Es fácil decir, sí, yo sigo a Cristo. Pero ¿verdaderamente seguimos a Cristo? ¿Verdaderamente hemos tomado el costo de predicar a tal punto en que a lo mejor nos van a tratar mal? ¿Hemos evaluado todas estas dificultades que pueden venir a nuestras vidas? Es difícil, es extremadamente difícil. No es llegar y hacerlo, no es llegar y tomar un bolso. Yo sé que para el pastor no es fácil, para mí no es fácil, yo creo que para ningún hombre es fácil. Porque esto no depende del hombre. Esta confianza, este avanzar, esta disposición no es de nosotros, porque de Él viene el querer como el hacer. De Él viene el querer como el hacer. Por eso, amado hermano, y en esta hora quiero
quiero hacer esta mención urgente de la importancia de poder disponernos, de la importancia de lo que es trabajar codo a codo, de la importancia de poder ser dispuestos para la obra del Señor, de entregarnos. Yo lo conversábamos en la mañana, ¿no es cierto? Y viene la palabra del Señor por misericordia y para claridad nuestra, nos va abriendo los ojos y nos clarifica y nos va uniendo. En la mañana hablábamos de la providencia de Dios. Y hablábamos de que todas las cosas están ordenadas por Dios. De que todo Él lo ha entrelazado, de que todo lo ha juntado, de que todo lo ha organizado. Si a usted el Señor le trajo para acá, no es para que usted esté sentado ahí. No es solamente para que venga, levante sus brazos y cante al Señor. Eso hay que hacerlo, hay que adorar al Señor, hay que glorificar su nombre. Pero nosotros debemos estar puestos ahí en el camino, en la brecha, dispuestos, trabajando al Señor, entendiendo que hay que realizar un trabajo. Hay que evaluar los costos, pero hay que trabajar, hay que entregarnos, porque este trabajo no es de nosotros, no es del hombre. Porque yo estoy seguro que, así mismo como el pastor, y yo me imagino que no solamente a un nivel de pastores, sino que también a nivel de hermanos, también esta dificultad se crea y hay puntos en que uno dice, no, yo no puedo más, yo hasta aquí nomás llego. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto? ¿Cuántas veces ha venido el pensamiento de nuestra vida que, no, yo no quiero seguir más, no puedo más? Pero que en aquel momento, hermano, que yo sé, y no es malo que usted sienta esto, es normal. Porque estamos en un cuerpo, ¿no es cierto?, expuesto a emociones, a sentimientos, a dificultades que muchas veces parece que son mucho más grandes que nosotros. Pero en aquellos momentos que podamos mirar a Cristo, ¿no es cierto?, por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Y yo no le digo que va a solucionar el problema. No le digo que le va a sanar. Pero Él va a tomar su carga, le va a tomar sus brazos y Él le va a conducir de la forma correcta, en la que usted quiere, en la que Él quiere que usted pueda ir caminando, en la que Él quiere que usted vaya avanzando. Por eso, amado hermano, la invitación en esta hora es a que podamos ir analizando nuestra vida. ¿Cómo estoy caminando yo? ¿He evaluado los costos? ¿Verdaderamente yo sé lo que es el caminar en el Evangelio? ¿O yo vine solamente a recibir los panes y los peces que esta multitud recibía? Estoy siendo tan crítico en mi vida, tan claro y tan obvio en el seguir a Cristo, que yo estoy dispuesto a negarme a mí mismo. ¿Estoy dispuesto? Insisto, no es para que usted diga, no, yo no estoy dispuesto, me voy. Sino que esto es para que podamos disfrutar lo que verdaderamente Cristo quiere darnos. Si bien hay momentos duros, hay momentos de caminar difíciles, pero nuestra patria, nuestra herencia no está acá. No está acá. Nosotros no somos de esta tierra, somos extranjeros. Somos advenedizos en esta tierra. Nuestra patria está mucho más allá. Y no tiene un término. Es algo eterno, amado hermano. Esto es relacionado directamente a nuestro caminar. Que el Señor en esta hora, amado hermano, pueda hacernos reflexionar, pueda hacernos meditar, analizarnos. ¿Dónde estamos? ¿Cómo vamos caminando? Si verdaderamente hemos fundamentado esta roca en Cristo. Si hemos verdaderamente calculado los costos. Si yo verdaderamente en mi corazón el Señor tiene el primer lugar, o primero está mi trabajo, primero está un sinnúmero de cosas que no voy a nombrar, pero que lo principal en nuestras vidas tiene que estar el Señor. Y sabe que cuando el Señor está en el centro de nuestras vidas, si hay problemas alrededor, todo esto se lleva. Todo esto se puede llevar. Porque Él es el que nos lleva, el que nos mueve, el que nos dirige, el que nos sostiene, como lo hablábamos en la mañana. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No es nada para nosotros. Para Él, en esta hora sea toda honra, toda gloria y toda alabanza. Amén. Que el Señor nos bendiga. Le voy a invitar a que pasemos a orar, a dar gracias al Señor por esta palabra, para que ahora el Señor, ¿no es cierto?, pueda tratar con nuestros corazones, pueda tratar con mi corazón, y le voy a pedir a mi pastor que él pueda pasar hasta este lugar y que él pueda dirigir esta oración.
Amén. Que el Señor nos bendiga.